buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Giovanita, gracias por siempre acompañarnos en esta edición de Justicia TV. Hoy día estamos cerrando la semana con información y luego vamos a desarrollar un caso que nos ha conmocionado a todos, ¿no? Pero vamos primero por los titulares. Así es, vamos con los titulares. Poder Judicial analiza prisión preventiva para Víctor Vega, de 28 años, acusado de matar y cercenar a su propia madre. La perita judicial Norma Vilela. INPE revela que son 486 personas que purgan prisión por haber asesinado a sus propios padres o tutores a nivel nacional en los últimos años. Poder Judicial advierte que apología al terrorismo por redes sociales se castiga hasta con 15 años de cárcel. Hasta con 12 años de prisión efectiva se sanciona a quienes afectan gravemente el medio ambiente, advierte el Poder Judicial. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Un caso que ha conmocionado Huaura. Nos referimos al asesinato de la perita judicial Norma Vilela, y cuyo autor, según las primeras investigaciones, sería su hijo Víctor Vega, de 28 años. El Poder Judicial realizó una audiencia de control de identidad al hijo, quien mantenía una conducta errática y violenta con su madre, según testigos del caso. Veamos. La relación entre madre e hijo es el amor más sublime que puede existir en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando los fantasmas y vicios se unen para oscurecer ese sentimiento tan hermoso y convertirlo en odio? Happy birthday to you. Tu deseo. Norma Vilela Villaca jamás imaginó que su vida acabaría en manos de su único hijo, quien se encuentra con detención preliminar al ser el principal sospechoso del asesinato de la servidora judicial. Luego de entrar en contradicciones y ante el nerviosismo de Víctor Javier Vega Vilela, hijo de la víctima, la policía acudió a su domicilio y al realizar la prueba de luminol, esta resultó positiva, terminando con la detención del sujeto. Cabe indicar que él jamás puso la denuncia ante la desaparición de su madre. Bueno, lo que él manifestaba era que él había estado buscando a su mamá y que había llegado hasta este punto precisamente en la búsqueda, ¿no? Pero bueno, es algo extraño en realidad porque estamos un poco alejados. Ya está el perro está acá. Ha estado con ella el perro. Si yo me he venido acá. Vociferaba muchas cosas, ¿no? Pero como que yo solamente he venido por acá a buscarla, porque relativamente el papá también como que le hacía preguntas, ¿no? Que, como cuándo salió tu mamá, qué hacía por acá, y él le respondía, pues no, a sus familiares, pero solamente decía que él la había encontrado porque la había estado buscando. Dice. Inmediatamente, las autoridades judiciales determinaron la detención preliminar del presunto feminicida. Señor Víctor Vega Vilela, ¿usted sabe los motivos por los cuales ha sido puesto a disposición en este acto? Sí. Sí, le han puesto en conocimiento. En su contra se dictó una orden de detención en un proceso seguido por feminicidio en agravio de Norma Beatriz Vilela Villaca. La madre soltera fue encontrada en un lugar descampado, con el cuerpo semidesnudo, sin una pierna y sin tejidos en el rostro. En el lugar no se encontraron rastros de sangre, lo que indica que el cuerpo fue trasladado. Sí, es más, su cara, su rostro está de una manera descarnada, que podemos decirlo, ¿no? Prácticamente no tenía rostro, tenía moretones en el cuerpo. ¿En qué parte? En la parte de la espalda, en la parte de la barriga, por ahí. No había nada de rastros de sangre. Aparentemente, digo, ¿no? Que esa persona ha sido trasladada de otro sitio ya. Pero Javier Vega Vilela ya tenía antecedentes de violencia y de consumo de drogas. Es más, hace 3 semanas su propia madre llamó a serenazgo ante la agresión de su hijo dentro de su casa, pero no quiso poner ninguna denuncia. Al llegar nos percatamos que un joven con aparentes efectos de sustancias alucinógenas estaba agresivo y habría intentado agredir a su madre. Se les da las recomendaciones del caso. La madre refirió no interponer la denuncia. Hoy el Poder Judicial resolverá la prisión preventiva de Javier Vega Vilela, quien deberá responder ante la justicia y su propia familia cada uno de sus actos.
De hallarse culpable, será responsable de la muerte de su propia madre, una mujer que se desempeñaba como perito judicial de los juzgados de Huaral de la Corte Superior de Justicia de Huaura desde el 17 de marzo de 2008 hasta la actualidad. A veces nos quedamos un poco sin palabras cuando escuchamos estos casos, porque todos a quien tenemos hijos podemos dar la vida por un hijo, y pensar la crueldad con la que actuó o habría actuado ese muchacho es realmente espeluznante. Luego de la audiencia de control de identidad del Poder Judicial, comenzó esta tarde a analizar el pedido de prisión preventiva para Víctor Vegas, acusado de matar a su propia madre, la perito judicial Norma Vilela. Kenny Medina nos informa, nos amplía la información. En el pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, la Fiscalía inició su sustentación con la narración de los hechos y las pruebas que los peritos realizaron en la escena del crimen y en la víctima, dando como resultado actos de violencia. Este domicilio que compartía con su hijo habría sido entonces el lugar donde habría sido ultimada esta persona, para posteriormente haber dejado su cuerpo abandonado en la zona de La Huaca, junto a su mascota de nombre Draco. Asimismo, señorita magistrada, las manchas de sangre presentaban características de haber sido limpiadas o trapeadas, sugiriendo entonces un intento evidente de limpieza y eliminación de evidencia. El fiscal también reveló que la víctima habría sido violada al encontrar restos de semen en su cuerpo, evidenciando además en zona genital 3 escoriaciones lineales de bordes irregulares, el menor de 0.5 am y el mayor de 1.5 centímetros en zona perianal, con presencia de equimosis violácea, señorita magistrada, en horas 1, 2 y 10 según el cuadrante horario de la Casañe, y presencia de desgarro triangular con signos de vitalidad, con vértice luminal y base en el margen anal a horas 6 y 7, según el cuadrante horario de la Casañe, señorita magistrada, que se conoce en la biografía médica como el triángulo de Winston Johnston, señorita magistrada. Signo evidente de acto contra natura violento, señorita. La jueza Sandy Basilio Isidro del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura resolverá en los próximos minutos si el presunto feminicida Javier Vega Vilela, hijo de la víctima, llevaría o no su proceso desde la cárcel. Terrible caso, en realidad terrible. Lo que se está revelando en el transcurso de las investigaciones, lo que el examen de médico legista además ha dado cuenta, ¿no? Esta mujer había sido torturada, abusada sexualmente, además lo que se ha dicho, lo que se ha narrado en la audiencia, en realidad un execrable hecho. Hay que decir que según las últimas estadísticas del INPE, 486 personas a nivel nacional se encuentran recluidas en las cárceles del Perú por haber asesinado a sus padres biológicos, adoptivos o tutores en los últimos años. La mayoría de autores de este delito son hombres y van desde 25 a 40 años de edad. En la siguiente crónica veamos los casos más sonados en que hijos que acabaron con la vida de quienes le dieron la misma. Adelante. El macabro asesinato de Norma Vilela Villaca, de 52 años de edad, perito judicial de Huaura, presuntamente a manos de su propio hijo Víctor Vega Vilela, ha desenterrado recuerdos de más casos que la justicia tuvo que resolver. Uno de los casos que causó gran conmoción fue el de Marco Arenas Castillo, un estudiante de psicología de 22 años que en noviembre del 2013, en complicidad con su pareja Fernanda Lora, estranguló a su madre en su propia casa. Actúan con frialdad en los hechos, tanto así que habiendo ocurrido un crimen, tratando de armar una coartada, de un secuestro, de un robo, dejaron el vehículo en otro lugar, hicieron sus actividades normal, se fueron a comer, se fueron a bailar, sus clases de baile,
Una persona normal, doctor, ante estos hechos no actuaría de esta manera. Ambos, hallados culpables en el 2016 por la justicia, fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el cruel asesinato de la próspera empresaria panadera María Rosa Castillo González, quien tenía 53 años de edad. Condenando a Marco Gabriel Arenas Castillo como autor y Fernanda Isel Dora Paz como cómplice binario del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple en agravio de María Rosa Castillo González, imponiéndoles a cada uno 20 años de pena privativa de la libertad, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 13 de noviembre del año 2013, vencerá el 12 de noviembre de 2033. Muchas veces las causas de estos delitos tienen que ver con la codicia, el deseo de quedarse con el dinero o posesiones de sus progenitores que hacen actuar desmedidamente a los hijos y olvidarse del respeto y el amor que se le debe retribuir a los padres. No olvidemos el caso de Elizabeth Espino, más conocida como Elita, quien en el 2010, por la ambición de manejar la fortuna de su madre, no tuvo reparos en planear y ejecutar, junto a su enamorado y amigo, el asesinato de su progenitora, la abogada Elizabeth Vázquez. 2 años, 5 meses de que ustedes mataron a mi madre. Ya, discúlpame, yo en ningún momento he matado a tu madre y tú lo sabes. Ah, yo lo sé, ¿acaso yo estoy ahí? Oye, tú sabes, porque tú con Fernando has hablado algo. Estoy harta de esto. No mientas más, no mientas. Harta de esto, ¿no entiendes? Tú tienes madre, tienes padre. Con más razón. Entonces es la verdad, pues dice. Es verdad, ¿tú por qué no la dices? ¿Por qué el otro no la dice? El Poder Judicial emitió la decisión, condenándola a 30 años de prisión y 28 años a su pareja y amigo, coautores del horrendo crimen. Condenando a Elizabeth Alexandra Marila Espino Vázquez a 30 años de pena privativa de libertad. Juliana Yamoja es otra joven que protagonizó un cruel asesinato contra su madre. Ya pasaron casi 2 décadas desde que se conoció que la joven universitaria de 18 años acabó de 61 puñaladas con la vida de la mujer que la trajo al mundo, pero que según la sentenciada se dieron en medio de una discusión de madre e hija. No busqué que mi madre cogiera un cuchillo y me hiriera en la mano. Yo no busqué que mi madre estuviera muerta. Mentes criminales en cuerpos jóvenes, crueles asesinatos a causa de la codicia o el odio desmedido dentro del círculo familiar, que tarde o temprano son alcanzados por el brazo de la justicia. Bueno, como hemos visto todos estos casos, muchos han sido movidos por el móvil económico, lamentable, y más adelante vamos a analizarlos. Pero también queremos ahora pasar un poquito a la audiencia que se está realizando del proceso al hijo de la perito judicial, cuyos detalles en realidad son muy esclarecedores, ¿no? Por ejemplo, hablaba el fiscal que la víctima dormía con un cuchillo en la cabecera de su cama porque sabía que en cualquier momento su hijo la podía atacar y además quiso internarlo en un centro de rehabilitación de drogadictos, cosa que no se llegó a concretar luego que ella fue asesinada. Escuchemos una parte de la audiencia que está realizándose en vivo en estos momentos. Nada, nos dice, ¿no? Indique usted cómo era la relación de su hijo con su mamá, la Oxisa. Dice que en cierta forma estaban bien y en otras mal porque discutían porque mi hijo quería dejar los estudios, ¿no? Que pueden ser discusiones que puede tener cualquier madre, quizás con un hijo que no quiere estudiar, pero al fin de cuentas ese no es el delito por el que estamos aquí presentes, ¿no? El delito imputado no es violencia familiar, no es lesiones, no es si tienes un mal hijo, un buen hijo, ¿no? Entonces este testimonial denota la relación que tiene madre e hijo, más no el contexto en el cual se habría realizado este feminicidio. Tenemos la declaración de Edwin Vilela Villaca, el hermano de la Oxisa, ¿no? Y nuevamente nos habla sobre discusión, y si las discusiones eran por temas de estudio, de dinero, del tema de la casa, todo eran gritos, escuchados del primer piso. Volvemos, no es un tema de violencia familiar, ¿no? Incluso esta persona vive en Huaraz.
no vive otra vez en Juan Barreto. Entonces, todas las declaraciones de los hermanos, ninguna tiene peso, porque ninguna puede dar fe de cuál era exactamente la relación que tenía la Oxisa con mi patrocinado, puesto que ninguno vivía con ellos. Todos tienen sus domicilios aparte, y ni siquiera en un lugar cercano. El señor vive en Huaraz, la otra señora vive en Ate, la otra persona vive en Santa María, y ni siquiera se visitaban con frecuencia, y lo dicen sus propias declaraciones, ¿no? Tenemos ahora el acta de lectura de equipo del señor Edwin, ¿no? De fecha 9 de septiembre, donde Norma le dice, bueno, abajo está asegurado, nadie se va a meter. Dice, nadie se va a meter, no dice, Víctor no se va a meter, ¿no? Y es él quien le dice, ten cuidado con tus cuchillos, Norma, corres peligro. Es una información que ha sido introducida por ese testigo, porque no la señala a la señora Norma. Ella no señala, mi hijo me va a agredir, mi hijo me va a pegar, mi hijo me puede acuchillar, mi hijo, tengo miedo de mi hijo. No lo dice, ¿no? Entonces, el Ministerio Público refiere y nos habla, nos narra de declaraciones, las partes que les conviene, y omite las palabras que les parece precisas. Abogada, defensora, ¿no? Dicen que además sería su prima, ¿no? Esta información habría que confirmarla, pero es el trascendido que nos llega, que además tendría un lazo familiar ahí, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que se ha revelado en la audiencia realmente es totalmente impactante, ¿no? El vuelco que ha dado este caso, y aunque su defensa manifiesta pues que no hay pruebas, lo cierto es que ya las pruebas y las pericias, los exámenes de luminol, ¿no es cierto?, han dado o han arrojado que efectivamente en la casa se ha ocurrido un hecho violento por las muestras de sangre, por los rastros de sangre que ha quedado ahí aún, ¿no es cierto?, y que han intentado borrarlas además. Todo indica que la víctima no habría sido atacada en el lugar del hallazgo del cadáver, sino en otro lugar. Y otro detalle, Giovanna, es que, por ejemplo, el chico ha aceptado que es adicto a las drogas, y cuando se le ha tratado de encarar de por qué estaba en el lugar con el perro que estaba al lado del cuerpo, él dijo, cosa que es bien difícil de creer, que el perro habría matado a su propia madre, a la madre de él, ¿no? Y recordemos que la señora, el cuerpo fue encontrado sin una pierna. Los peritos han determinado que el perro no llegó a morder a la señora, entonces hay una pequeña mordida post-mortem, o sea, después de haber fallecido. De todos esos argumentos parecen desvanecer y apuntar muy firmemente que el propio hijo habría sido el asesino, ¿no?, de su madre. Ahora, en realidad toda esta conducta tan perturbadora nos deja pues muchas interrogantes, y nos conectamos ahora con nuestra compañera Pamela Verástegui para conversar con la psicóloga y magíster en ciencias criminológicas de la Corte de Lima Este, Melissa Kulki, para dar más detalles y comprender un poco este terrible escenario. Adelante, Pamela, te escuchamos. Además, Armando, seguramente en breve nos vamos a enlazar con ella y con la psicóloga. No es la primera vez, ¿no es cierto?, en que vemos que hay personas involucradas, hijos, en varias ocasiones, que finalmente terminan pues siendo culpables de casos de parricidio. En esta figura lo han tipificado como feminicidio, sin embargo, pues el hecho de atacar a sus padres lo hemos visto más de una ocasión, ¿no? Ya se daba cuenta en uno de los informes que hemos presentado hace unos instantes. Sí, pues el móvil económico, pero también el tema, en este caso, de las drogas, creo que también ha influido mucho. La mamá, incluso en uno de los relatos que cuenta el fiscal, había querido internarlo a su hijo, pero cuando le dijo que iba a internarlo, coincidentemente en las 24 horas siguientes, apareció muerta, ¿no? ¿Qué es lo que habría ocurrido? ¿Qué es lo que pasaría por la mente de este joven? Pues para eso nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Pamela Verástegui, y ella se encuentra con la psicóloga Melissa Kulki. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Giovanna? Armando, sí, efectivamente me encuentro con la psicóloga Melissa Kulki Mas. Ella precisamente es magíster en ciencias criminales especializadas en violencia familiar, y vamos a conversar un poquito qué hay detrás de este escenario de violencia que estamos viendo con este caso mediático en Huaura, ¿no? Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Justicia TV. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Se puede matar al papá, a la mamá en nuestro racional?
cualquier persona diría no, obviamente, pero son hechos que pasan en la vida, que pasan y nos preguntamos cuál sería más o menos el perfil psicológico o el escenario psicológico detrás de este horrendo crimen como es el parricidio. Claro, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, a simple vista, a simple análisis, es un hecho de que nos causa mucho asombro, pero si se analiza un poco el perfil psicológico es justamente revisar qué tipo de antecedentes, ¿no? Por ahí hablamos del tema del consumo, el consumo de las drogas, que también funcionan como un detonante para esto, ¿no? Son momentos que pues esta persona tuvo que hacer toda una planeación, ¿no? Todavía el caso está en investigación, pero analizando un poco la mente y llamando mucho a la criminología, que es justamente el análisis de la conducta, en este caso del criminal o la persona que comete el delito, es revisar psicológicamente qué es lo que pasa y qué tipo de antecedentes pueda tener. ¿Qué escenarios hay detrás, doctora? Hablábamos del consumo de drogas en este caso, pero ¿qué otras detonantes podrían originar? Y quizá dependiendo también de la edad, porque no es lo mismo que un adolescente mate a su padre o madre que una persona adulta, ¿no? Quizá los detonantes son distintos. ¿Cuál sería el escenario que es común o recurrente que usted ha podido pues analizar en los casos de violencia familiar que llegan a los móviles? Claro, efectivamente el tema ahí de repente tendríamos que tocar y abarcar un poco los estilos de crianza, cómo se cría este menor, el tipo de entorno que va a haber, ¿no? En el cual se involucra, si hay una figura presente tanto como de papá como de mamá o figuras que hacen la representación de esto, las enseñanzas, las limitaciones, ¿no? El poder tener una crianza, digamos, a manera preventiva, afectiva, responsablemente para nuestros menores, para nuestros hijos y obviamente pues alejarlos de la violencia familiar, ¿no? Y de todo el núcleo familiar en este caso, para que no observen, no miren estas conductas y no sientan que son conductas normales, que puedan llegar, porque también a veces revisamos casos que los niños han visto violencia toda su etapa de infantil, adolescencia y ya de adultos, obviamente tienen conductas digamos como que para ellos son normales. Lo asumen como en su entorno personal, en su desarrollo de la personalidad como normal la violencia, ¿no? Doctora, ¿qué signos de alerta podemos identificar para no llegar a estos casos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, algunas características en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que a tiempo podamos prevenir y sobre todo reconciliar, porque es evidente que hay un quiebre ahí entre la relación entre padre, madre e hijo. El tema de poder revisar y ver depende mucho de la edad, En este caso, a los más pequeños, a los niños, si vamos a empezar ahí por etapas, de repente a estar muy atentos a las señales, a estos mensajes que podamos ver, de repente cambio de conducta en nuestros menores, ¿no? En el hogar, en los niños, cambios de conducta, de repente esos niños que son muy impulsivos o son muy agresivos o de repente no miden el peligro. Hay que estar muy atentos en este caso a observar a nuestros niños, que no haya situaciones que me digan algo está pasando, ¿no? Y acompañar mucho el tema del cuidado de la salud mental, que en estos momentos y con el detonante que hemos tenido de la pandemia, pues nos está trayendo muchas evidencias. Armando, Giovanna, quizá tienen alguna pregunta para la doctora Melissa desde estudio. Sí, buenas tardes, Pamela, nuevamente. Estamos frente a un caso tan lamentable como aberrante, al parecer, porque hemos escuchado pues todos los detalles que se han narrado en la audiencia. Digamos, la doctora, le hemos escuchado, se trabaja desde la niñez, sin embargo, ya cuando tenemos el peligro frente nuestro, la señora, según lo que se ha manifestado, dormía con un cuchillo, ¿no? Esto va a dar cuenta de lo aterrorizada que estaba ante situaciones de violencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha tenido que hacer para que este desenlace no sea tal? En el caso claro de que sea el culpable, como todo apuntaría, ¿no? Como todo apuntaría, sí, justamente está en materia de investigación, pero ahí también hay que ver estas señales, ¿no? Que se ha tenido
en este caso la persona, la agraviada, y bueno, ya Oxisa, el día de hoy, pues las denuncias, y más que las denuncias también la red de apoyo, que es muy importante, ¿no? En el tema preventivo se trabaja mucho los contactos, la red de apoyo, a quién puede acudir esta persona, tejer un panorama de si ya tengo antecedentes de agresividad, pues con qué persona voy a contar en el caso de una llamada telefónica, un mensaje, ¿no? Una señal de alerta que nos pueda tener. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Doctora, ¿Alguna otra pregunta, Giovanna, sí. Armando? La doctora los está escuchando. Perfecto. A mí me llamó mucho la atención, doctora, esa violencia extrema de prácticamente arrancar el rostro de su propia madre, si es que así se comprueba que ha sido él, ¿no? Esto recarga mucho resentimiento, mucho odio, pero también podría haber sido efecto de las drogas, ¿no? Exacto. En el tema de las drogas, cuando ya se mezcla, digámoslo así, agresión y drogas, justamente esto funciona como un ente detonador, ¿no? El tema de las drogas y el alcohol en general, pues hace un efecto inhibidor que bloquea a nivel neuropsicológico, a nivel de nuestras neuronas propiamente, pues hace que tengamos comportamientos que después, pasados los efectos, como que pretendemos negar o decimos que no ha sido una parte consciente. Ahí justamente vemos el nivel de agresividad, ¿no? El arrancar la piel en términos para poder entender y que nuestra opinión pública también lo entienda, es justamente una señal de agresión. Esta persona ya ha tenido una ira contenida, ¿no? Si es que nos adelantamos un poco a conocer, ha habido un tema de ira, de repente de una situación de agresividad tal hacia la madre a llegar a este aspecto, ¿no? Entonces, eso no es de ahora, eso ya se ha venido teniendo ahí, seguramente ya ha sido mostrándose, y justamente el tema de la prevención, ¿no? Hay que considerar mucho, y nuestras diversas instituciones que nos ayudan a Ahora, doctora, esto también podría ser parte de la estrategia, porque si bien es cierto, él puede señalar, aludir, o su defensa puede decir que estaba un tema en un cuadro post-consumo de sustancias tóxicas, no es cierto, pero eso lo aleja a tal forma de la realidad, porque podría buscar pues un atenuante en este caso. Exacto. Sí, obviamente, y para eso estamos nosotros, profesionales, ¿no? En este caso, mi profesión soy psicóloga criminalística, y así como yo, en las distintas instituciones por la cual esta persona va a pasar pericias, justamente nos forman para poder tener el diagnóstico, para poder ver si es que esa persona pues no tenga argumentos para poder decir, esto fue a consecuencia de tal, ¿no? Entonces ahí está ya la pericia de nuestros, justamente, peritos, psicólogos, los médicos también, psiquiatras también, pues que van a determinar el nivel del perfil criminológico de esta persona, ¿no? Para que no tengamos una situación de impunidad, por decirlo así, si es que quisiese alegar a eso. Doctora, una consulta. ¿Y alguna consulta adicional? Sí, en estos casos, según las estadísticas, la mayoría de los casos de parricidio son hombres y jóvenes, como coincide con en el caso, pero sobre todo también en muchos de esos casos cuentan con cómplices. Llama la atención que pueda haber llevado un cuerpo a tan sitio tan lejos. Entonces, ¿cómo sería el perfil, entre comillas, o poder determinar quién es el cómplice? Que suele ser a veces las parejas o personas ligadas a ellos, ¿no? Claro, muchas veces va a ser una persona un poco de un vínculo bastante cercano, pero si analizamos un poco el aspecto, también hay que ver si esta persona está en un mundo de drogas, en un mundo que es justamente el tema de poder tener un poco de dinero para poder conseguir. Entonces ya como que tejemos un poco la información, y esto de repente pues pueda llevar a que por consumir o por conseguir más drogas, pues hacemos ciertas conductas, ¿no? Y como que si analizamos ahí la conducta, muchas veces estos jóvenes están en un entorno de personas similares, ¿no? Y el entorno también es muy importante para poder predisponer o conocer un poco la forma de comportarse. Armando, Giovanna, ¿tenemos alguna pregunta adicional?
Yo creo que ha sido clara la doctora. Como sabemos, el caso está aún en investigación, ¿no? Estamos escuchando la audiencia. En cualquier momento nosotros vamos a volver, por supuesto, con la misma y para escuchar las declaraciones del acusado. Sí, agradecer a la doctora y quizás solamente de parte mía, si hay algún lugar donde, por ejemplo, yo no tengo recursos para hacer un tratamiento, un diagnóstico del Estado gratuito, ¿hay algún sitio donde la gente pueda ir para recibir o llevar a las pacientes que crean que tengan un problema? Así es, justamente con esa pregunta, Armando, es que yo iba a cerrar este enlace, porque si bien hemos hablado de los perfiles, que depende mucho de la edad, ¿no? Es diferente una persona adulta que tiene consumo o emociones violentas a un adolescente que puede haber un trasfondo ahí de violencia, ¿no? De estar asimilando conductas. Nos pregunta Armando entonces si hay algún centro especializado donde se pueda abordar y cuál es su mensaje también, doctora, porque muchas personas estamos reacias a poder llevar o ir a un psicólogo, no es usual o no lo ven como algo quizá normal o como familia, poder acudir a una terapia, conversar con alguien que nos pueda orientar y mejorar nuestras relaciones intrafamiliares. Claro. Ok, eso es muy importante porque nosotros ya como adultos, en este caso de repente el mensaje ya va dirigido más a la población adulta, pues estar atentas a las conductas de nuestros menores, es más, no solamente de nuestros menores, sino también de nosotros mismos, porque nosotros también podemos tener una reacción, digamos, adversa ante una fuerte carga de estrés, ante una situación inesperada. Entonces es también conocer y manejar nuestra inteligencia emocional, que también nos falta también poder conocer esos aspectos, saber yo en qué momento reacciono de manera brusca y en qué momento tengo que medirme, ¿no? Y si nos vamos ya a nivel institucional, ¿no? A manera preventiva, si bien es cierto la labor en la corte donde yo ejerzo, es más que todo pues a nivel diagnóstico como para poder conocer, pero también hay instituciones como el MINSA, ¿no? En el cual pues se tejen muchas labores preventivas. Y precisamente ¿no? hacia ahí, disculpe doctora, iba la pregunta que le hice anteriormente, ¿no? Porque imaginemos que esta madre habría estado en medio de tanto dolor, ¿no? De ver a su hijo que la atacaba en más de una ocasión, según lo que hemos escuchado. Entonces, para ella habría entrado en una disyuntiva: ¿dónde llamo? ¿A quién acudo? ¿O a la policía? ¿O al centro de salud mental? ¿Qué hacer en ese caso, ¿no? Y tantas mujeres que pueden estar en este momento pasando por lo mismo, tantas madres de familia. ¿A dónde acudir? Efectivamente, cuando ya hablamos un tema de consumo de cualquier tipo de sustancia, pues en los centros de salud hay efectivamente metas para tratar estos casos, ¿no? Quizás cuando ya hay ese tema ya detectado, muchas madres, porque también me ha tocado hacer esta labor, llegan a los centros de salud a indicar, ¿no? Que tengo un hijo con estas conductas y se requiere la evaluación. Entendemos que justamente para poder llegar, tal vez hay muchas trabas, pero por lo menos hay agentes comunitarios, hay agentes de salud al cual poder nosotros llegar a dar una señal de alerta, ¿no? Ya con una denuncia como tal, para poder hacerle más sustento a esto, ¿no? Las fuentes de salud, tanto del MINSA, también los centros de emergencia mujer, que también están, que nos ayudan también a coadyuvar justamente el tema de violencia contra la mujer. Ok, doctora, muchísimas gracias. Entonces lo importante es no quedarse callado y tratar de buscar, como dijo usted, esta red de apoyo y saber identificar estos patrones que pueden estar variando la conducta de nuestros niños y evitar en un futuro casos como los que estamos viendo en estos momentos tan fuertes como el de Huaura. Y no normalizar, sobre todo, no normalicemos cosas que nos sacan un signo de admiración, ¿no? Ok, estuvo con nosotros Giovanna Armando, la psicóloga Melissa Yasmín Kulki Mas. Ella es magíster en ciencias criminales especializadas en violencia familiar. Regreso con ustedes, Armando y Giovanna. Muchas gracias, Pamela. Gracias a la doctora también. Bien, terrible caso, vamos a seguirlo de cerca, por supuesto. Bien, y ahora cambiando de tema, les contamos que el Poder Judicial advierte que hacer apología al terrorismo por redes sociales puede ser sancionado hasta con 15 años de cárcel efectiva. Veamos los detalles en la siguiente nota. La persona que comete apología del terrorismo, es decir, que exalta, justifica o enaltece el delito de terrorismo o a una persona con sentencia firme por este delito a través de libros, medios de comunicación social o redes sociales, puede ser condenada con una pena privativa de libertad hasta de 15 años.
Aquí la pena sí es mayor, ¿no? No menor de 8 años ni mayor de 15 años de pena privativa de la libertad e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. El juez penal Guillermo Guamán Vargas también detalló que el artículo 316A en su tercer párrafo del Código Penal establece que la exaltación, justificación o enaltecimiento sea el delito de terrorismo o a la persona condenada como autor de este delito se propague mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, también serán sancionados. Además de la pena privativa de libertad, el juez sostuvo que la comisión de este delito contempla hasta la inhabilitación definitiva o de por vida. O también que esta exaltación, justificación, enaltecimiento se realice utilizando o facilitando la presencia de menores de edad. La pena no menor de 6 años ni mayor de 10 de pena privativa de la libertad. Aquí sí ya estamos hablando de un supuesto en el que difícilmente la persona va a poder acceder a una pena suspendida, así como la inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Ahora, en el caso del inciso 9 del artículo 36 del Código, estamos hablando de una inhabilitación definitiva, o sea que la persona ya no podría ingresar al servicio docente ni reingresar luego de cumplida la pena. Por otro lado, el magistrado explicó que el mismo artículo del Código Penal en su segundo párrafo refiere no solo a la exaltación, justificación o enaltecimiento de la persona condenada por terrorismo o por el delito de terrorismo en sí, también a las autoridades que en el ejercicio de su labor realizan propaganda terrorista, sino además que se haga dicha exaltación, justificación o enaltecimiento en ejercicio de la condición de autoridad. Cualquier tipo de autoridad, sea elegida por voto popular o designada, sea en su calidad en ejercicio de la condición de docente o personal administrativo de una institución educativa. Ojo, en el caso de los docentes, no solamente de entidades privadas, sino también públicas, sea también de los centros educativos de diversos niveles, incluyéndose las universidades, Finalmente, la norma también sanciona a quien exalta, justifica o enaltece el delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos o a la persona condenada con sentencia firme, sea autor o partícipe, con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años, más de 300 días multa e inhabilitación al cargo. La defensa del expresidente Alberto Fujimori solicitó en audiencia oral la extinción del proceso por fallecimiento para el exmandatario por el caso de la matanza de Pativilca. Veamos todos los detalles a continuación. El fallecido expresidente de la República, Alberto Fujimori, dejó pendientes algunos procesos judiciales, como el juicio oral por los asesinatos de 6 pobladores en Pativilca a manos del Grupo Colina. En la sesión de hoy, la defensa de Fujimori solicitó ante el Poder Judicial la extinción de la acción penal en este caso. Se tenga por extinguida la acción penal con respecto a quien fuera en vida el señor expresidente Alberto Fujimori y se autorice a la defensa a que pueda retirarse con respecto a las diligencias pendientes por realizar, ordenadas oportunamente por esta sala, que de manera prolija desarrolló continuamente los diferentes actos judiciales. Sin embargo, el representante de la Procuraduría solicitó que el juicio continúe en el extremo de la responsabilidad civil por el delito de asociación ilícita para delinquir hasta que el tribunal se pronuncie en la sentencia de fondo. Legalmente es correcto que frente a la muerte se produce la extinción de la acción penal, ¿no? Mas no es una causal de la extinción de la acción civil. Y en ese sentido nosotros consideramos que corresponderá todavía continuar en este extremo y oportunamente el tribunal en su sentencia se pronuncie si considera que tampoco existe responsabilidad civil. Tras el debate de las partes procesales, el colegiado de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que lleva el juicio oral, decidió que el pedido de extinción penal será resuelto en una próxima sesión. Que se recabe la ficha, en este caso, del acta o certificado de defunción
de la persona de Alberto Fujimori Fujimori. A pesar de que es de público conocimiento, ello no es óbice para poder resolver el pedido. Es preciso señalar que la representante de la Fiscalía no se opuso al pedido de extinción de acción penal del fallecido Alberto Fujimori, en este caso que se le seguía por los hechos vinculados a sus gobiernos entre los años 1990 al 2000. Ahora nuestro compañero Walter Condori se encuentra con el juez Renato Vargas, ya lo veíamos ya hace unos instantes, de la Corte de Lima, para comentarnos los casos en que procede la extinción de la acción penal y cómo quedan aspectos claves de un proceso como el pago de reparación civil. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Me encuentro con el doctor Renato Vargas Isla, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Él es juez especializado. Doctor, ¿qué es exactamente la extinción de pena y cuándo se da? Bien, la extinción de pena es una institución regulada en el Código Penal que, digamos, como su nombre lo llama, ¿no?, permite extinguir la pena, o sea, impide que los condenados cumplan con su pena y se da, según el artículo 85 del Código Penal, en los siguientes supuestos: por muerte del imputado, por amnistía, por indulto, por exención de pena o por cumplimiento de la pena. En cualquiera de esos supuestos se da el tema de la extinción de la pena. Como en todo acto jurídico, me imagino que hay causas, ¿no? Claro, las que están en el artículo 85, bueno, como mencioné hace un momento, muerte, amnistía, indulto, prescripción también de la ejecución de la pena, y en los delitos privados por el perdón del ofendido y por la exención de pena también, ¿no?, que es el perdón judicial. ¿Hay un procedimiento a llevar a cabo? Básicamente que se tiene que cumplir el presupuesto, por ejemplo en el caso de la muerte, o si el condenado fue indultado o amnistiado, basta con ello y se hace llegar al juez penal dicha información, dicha comunicación, y él emite una resolución, un auto dando por extinguida la ejecución de la pena. Las condiciones tienen que estar dadas. ¿Cuáles son? Básicamente que se presenten esos supuestos del artículo 85, ¿no? Por ejemplo, acreditar la muerte del condenado con certificado de función, el indulto con la resolución que emite Presidencia del Consejo de Ministros, presentamos el documento y con eso ya procede el tema de la ejecución de la pena, ¿no? Ahora, el otro tema es la reparación civil. ¿Cómo queda esto? Bien, buena pregunta. Cuando a la muerte del condenado cesa el proceso, se extingue la pena, pero la reparación civil ya no se va a poder hacer efectiva en el proceso penal. Entonces, conforme señala el artículo 660 del Código Civil, la herencia, o sea, a la muerte del causante se produce la herencia y la herencia está conformada por bienes, derechos y obligaciones. Entonces, todo ello va a pasar a la masa hereditaria y con ello a los herederos. Entonces, la reparación civil constituye una obligación que también va a pasar para los herederos y ellos tienen que afrontar ese pago. Pero el artículo 95 del Código Penal señala que hay una limitación. La reparación civil solamente se va a cancelar hasta donde alcance la herencia o la masa hereditaria, hasta ahí. Es decir, los herederos no van a poder cubrir el pago de la reparación civil con dinero propio, sino hasta donde alcanzó la herencia. Usted exponía dos fórmulas interesantes de coyuntura, en este caso el procesado y los condenados. Por favor, ¿nos podría ampliar un poquito? Claro, hay un tratamiento diferente, ¿no? En el primer contexto, cuando aún tienen la condición de procesado y se produce la muerte del procesado, entonces el proceso penal se extingue. Al extinguirse el proceso penal ya no se le va, el Estado no le va a poder imponer una condena, una pena, ni mucho menos una reparación civil. Entonces, lo que les queda al agraviado es ir a la vía civil y demandar el pago de esta reparación civil. Ese es en el caso de él cuando tiene la condición de procesado. Cuando tiene ya la condición de condenado, ya judicialmente en la sentencia el juez penal estableció la responsabilidad penal del condenado, le impone la pena y impone el pago de la reparación civil justamente para indemnizar ese daño a favor del agraviado. Entonces, con la muerte del condenado se produce el tema de la herencia, como expliqué hace un momento, y ese pago tiene que afrontarse los herederos, pero con el dinero que, digamos, hasta donde alcance la herencia. Más allá no pueden ellos afrontar porque es una responsabilidad personalísima, ¿no? O sea, la responsabilidad la contrajo el causante y por ende la ley entiende que quien debe afrontar ese pago es con el dinero del causante y no con el dinero de los herederos, por más que sean hijos o cónyuge del causante, ¿no? En todo caso, si el condenado fallece,
y no tiene bienes, ¿cómo queda? Buena pregunta, es lo que conocemos como insolvente, ¿no? Lo que pasa en cualquier proceso común de obligación de dar suma de dinero. Uno puede demandar, el juez civil nos da la razón, declara fundada la demanda y ordena el pago, pero si el demandado no cuenta con bienes con que enfrentar el pago, entonces es una deuda impagable, ¿no? O sea, no se puede ejecutar. Para que la deuda pueda ser ejecutada, tiene que el demandado ser solvente, tener dinero, bienes respecto de qué embargar, y respecto de esos bienes se hace efectivo el pago. Así sea por lesa humanidad o por cualquier falta. Claro, porque es un tema, digamos, de índole económica. Entonces, pues si una persona es insolvente, ¿cómo lo hacemos pagar si no tiene cómo afrontar esa deuda, ¿no? Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable por su participación. Compañeros, entonces, está clara la idea y pues esta aclaración puntual sobre el tema que estamos abordando. Adelante, estudios. Muy interesante también ese punto de vista. El Poder Judicial evaluó en audiencia oral la apelación al proceso solicitada por la congresista Patricia Chirinos, acusada de delito de peculado por haber coordinado indebidamente con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, una denuncia penal contra magistrados que fallaron a favor de una medida cautelar planteada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Veamos el informe. La apelación presentada por la congresista Patricia Chirinos Venegas en el proceso seguido en su contra por el presunto delito de peculado ha quedado al voto en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Este caso proviene del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que previamente declaró infundada la tutela de derechos solicitada por Chirinos. Es por ello que se debe de realizar un análisis a partir de allí, por el hecho de que los testigos, los fiscales supremos, Villena Campanas y Sánchez Velarde, para luego proceder a establecer qué hechos o hechos que se investigan en esta carpeta, las 120, 20 y 44, y luego verificar si es que existen causas para mantener la exclusión. Es en ese sentido que nosotros solicitamos que se revoque la resolución impugnada. Este recurso, Chirinos Venegas busca anular la disposición fiscal que ordena su inclusión en la investigación preliminar contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros legisladores por presunta organización criminal. La supuesta falta de competencia de quien habla para conocer este caso no es así. ¿Por qué? Porque los señores fiscales supremos, fiscal de la Nación, Villena Campana y Pablo Sánchez Velarde, no solamente fueron testigos respecto de la carpeta 1228, sino que también recordemos, señores, y hay que decirlo, ellos también adelantaron opinión al pedir expresamente que la señora Benavides Vargas se retire de la institución, que se aparte de la Fiscalía de la Nación. Adelantaron opinión. Durante la audiencia que se llevó a cabo de manera virtual a las 9 de la mañana, el Tribunal Supremo analizó el recurso de apelación presentado por la parlamentaria contra la resolución del juez supremo Juan Carlos Checle Soria, emitida el 29 de abril. Los parlamentarios, que son 14 en total, son investigados por múltiples delitos de cohecho, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado en sus diversas modalidades en agravio del Estado peruano. Cuando culminado las exposiciones orales, este Supremo Tribunal resolverá inmediatamente. La causa queda al voto. Muchas gracias, buenos días, pueden retirarse. Buenos días. La decisión del tribunal será crucial para definir el futuro del proceso contra la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, en la investigación preliminar contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta organización criminal. Bien, y ahora les contamos que con éxito concluyó en Piura el 6º Congreso Internacional de Justicia Ambiental, y donde expertos de diversos países y magistrados peruanos evaluaron estrategias para combatir los delitos que afectan el medio ambiente. Melody Sánchez estuvo ahí y nos cuenta. Con una emocionante presentación de la danza tondero, el Poder Judicial clausuró el 6º Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Piura, que se llevó a cabo durante 3 días. Este importante evento reunió a jueces de las 35 Cortes Superiores del país para fortalecer sus capacidades y garantizar una gestión eficiente de los casos ambientales.
exhortar en esta ocasión, en este día final, a la concientización o internalización de todos los derechos fundamentales, en tanto abonen, por supuesto, que es nuestro tema, a la protección del medio ambiente. Reconocer los esfuerzos judiciales y aspirar que estos sean sistémicos con otros funcionarios públicos que trabajan el tema. La Corte Superior de Piura fue escenario de este encuentro, donde se abordaron temas cruciales bajo el lema Más allá de la justicia ambiental para los ecosistemas marinos, enfocados en la conservación de nuestros océanos, amenazados por diversas actividades humanas. La selección de estos temas resulta de acuerdo a lo que se ha pensado, ¿no? Con la Corte Superior de Justicia de Piura, la Comisión Nacional de Gestión, entendiendo que la temática ambiental es un tema transversal, se han tocado aspectos convencionales, aspectos constitucionales, aspectos de derechos humanos, de extinción de dominio, aspectos que en penal, ¿no? Sobre la valoración de la prueba, todo eso porque entendemos que la problemática ambiental es un tema que se transversaliza en las distintas materias. Países como Colombia, Brasil, España, Argentina y por supuesto Perú se unieron con un objetivo común: proteger nuestros valiosos recursos marinos y trabajar en conjunto para lograr sentencias que garanticen su conservación. El evento de hoy es un claro ejemplo del compromiso del Poder Judicial en este ámbito. Los temas abordados han sido actuales, tratando muchos de los problemas que enfrentamos. Felicitamos a todos los participantes y estamos seguros de que este evento ha sido de mucha utilidad para todos los presentes. Los participantes valoraron positivamente su experiencia en el tratamiento judicial de delitos ambientales, reafirmando el compromiso con la justicia ambiental. He estado muy feliz de participar en el Congreso. En esta ocasión yo he venido con una ponencia relacionada precisamente con las oportunidades y desafíos para la protección de personas defensoras de derechos ambientales, no solo en Colombia, sino en general, o más bien como una apuesta y como unas lecciones aprendidas de la experiencia colombiana con respecto a la protección de personas defensoras de derechos ambientales. Es muy importante la celebración de este tipo de congreso internacional en la medida de que a nivel de lo jurisdiccional crea un poco más de conciencia. Hay objetivos en el que tenemos que trazarnos, hay retos que tenemos que tener en cuenta en la medida que esta casa común, como decía el Papa Francesco, es necesario su conservación, ¿no? En la medida de que hay que vivir en un ambiente sano, en un ambiente adecuado y sobre todo saludable, ¿no? El Poder Judicial, a través de su Comisión Nacional de Gestión Ambiental, lideró este evento, reafirmando nuestro compromiso con la conservación de nuestros ecosistemas marinos. Bueno, Melody Sánchez estuvo productiva y estuvo también en el Centro de Rescate de Animales Silvestres de Piura, y ahí donde jueces de manera vivencial vieron la importancia de las acciones que se realizan para el cuidado y retorno a un futuro a su hábitat a estos animales en algunas en peligro de extinción. Veamos. Estamos viendo acá fauna, flora, bastantes animalitos, y tenemos la suerte de haber venido el día de hoy a apreciar a los monitos. Oma Cecilia Margarita se ha convertido en el héroe de cientos de animales en peligro de extinción en el norte del Perú. Gracias a su labor, muchas especies han logrado sobrevivir y recuperarse. Los participantes del 6º Congreso Internacional de Justicia Ambiental pudieron conocer de cerca a estos valientes luchadores. Pues nos permite de esta manera tener ese contacto con la naturaleza. Dicen que muchas veces para también poder amar lo nuestro tenemos que conocerlo, y parte de eso parte que estas experiencias ayudan justamente a que esas experiencias nosotros las podamos volcar al momento que podamos tener algún hecho que se ha puesto a nuestro conocimiento que esté relacionado con la protección del medio ambiente, ¿no? OMA es mucho más que un centro de rescate, es un ejemplo de amor y compromiso con la naturaleza.
Animales como pumas, osos, monos y muchas otras especies reciben la atención que necesitan para recuperarse y volver a su hábitat. Y cuando un animal está ya como mascota, es casi imposible, no digo imposible, devolverlo a su hábitat. Al recorrer las instalaciones, los magistrados pudieron ver de cerca la importancia de la justicia ambiental para proteger nuestra biodiversidad. Además, durante su visita a Piura, constataron la importancia de puntos de control como el Guineo, donde se realizan esfuerzos incansables para evitar la extracción ilegal de especies. Y me ha parecido muy interesante, llevo ideas para ver qué se puede hacer, cómo se puede trabajar, ya que yo dirijo la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de mi corte, así que de repente por ahí algunos cursos podremos dar para empezar a sensibilizar. Esta actividad fue la culminación de 3 días de intenso debate y aprendizaje en el 6º Congreso Internacional de Justicia Ambiental, donde jueces nacionales e internacionales compartieron sus experiencias para fortalecer el sistema de justicia ambiental en el Poder Judicial. Bien, excelente jornada y trabajo de nuestra compañera Melido Sánchez, por supuesto, y Juan Carlos Vivas, que estuvo fielmente en su cámara. El oso, el oso. Bien, gracias por acompañarnos. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Ahora dejamos a Giovanita con imágenes de un lugar donde se come muy bien el ceviche y hay lindas playas, Guarmey. Veamos. Ajá. Guarmey, Ancash, kilómetro 295 de la red Vial 4. La ciudad de la cordialidad espera por ti. Esto es Guarmey. Fascinantes playas,